Abandonamos silenciosamente los trucos de cocina que antaño convertían las comidas sencillas en algo inolvidable. Pasamos de manos, no de apps. Pero, ¿qué desapareció de nuestras cocinas cuando dejamos de aprender así? Quédese. Lo que está a punto de ver nunca debió perderse. He aquí un pequeño truco sacado directamente de los mostradores manchados de café de su vieja cafetería de carretera favorita. Si alguna vez tomó una taza de café en los años 50 que le pareció sorprendentemente suave, lo más probable es que no tuviera nada que ver con los granos. Era la sal. Una pizca de sal de mesa mezclada con los pozos del café antes de prepararlo marcaba la diferencia. No solo atenuaba el amargor, sino que realzaba la riqueza natural del tueste. Los cocineros lo recomendaban, y con razón. Cuando la calidad del café podía ser irregular y las cremas eran más un deseo que una realidad, la sal hacía que su taza matutina supiera a algo por lo que valía la pena levantarse. Era barata, fácil, y nadie hablaba de ella en voz alta. Era uno de esos secretos de cocina en los que había que estar allí. Es curioso que los mejores trucos nunca llegaran a la parte de atrás del envase, pero a pesar de todos los trucos que se les ocurrían a los cocineros, la verdadera magia entraba en juego cuando llegaba el momento de estirar las patatas. El puré de patatas puede parecer sencillo, pero los cocineros de la época de la Depresión tenían una forma de convertirlo en puro terciopelo sin una sola gota de nata. El ingrediente mágico, leche evaporada, se conservaba en los estantes, duraba para siempre y salía de la lata lista para aportar un verdadero consuelo a la mesa. Cuando era difícil conseguir productos lácteos frescos, la leche evaporada se convertía en un vecino de confianza. Se calentaba suavemente, se mezclaba con el puré, y de repente se obtenían unas patatas cremosas y deliciosas que sabían a algo mucho más caro. Algunos cocineros caseros incluso añaden un toque de nuez moscada o pimienta negra para realzar el sabor, dependiendo de quién les enseñara el truco. Es uno de esos humildes atajos que demuestran lo lejos que puede llevarte un poco de saber hacer. Pero lo que realmente separaba a los panaderos experimentados del resto era cómo manejaban la masa de su tarta en un día caluroso. La masa de las tartas puede que ahora sea un básico de la repostería, pero antiguamente era un campo de batalla. Cualquiera que haya estirado una masa en pleno verano sin aire acondicionado conoce la lucha. Por eso, añadir un chorrito de vinagre y utilizar agua helada se convirtió en la norma de oro para cualquiera que persiguiera ese copo perfecto. El vinagre ayuda a evitar que se forme demasiado gluten, lo que hace que la masa se mantenga tierna. El agua helada mantenía frías las grasas, lo que es fundamental para conseguir esa textura mantecosa y hojaldrada. La receta la transmitían las abuelas, que no necesitaban una receta, solo sabían cómo hacerla. Se podía ver garabateada en una ficha, metida en un viejo libro de cocina o murmurada en la mesa de una venta de pasteles de la iglesia. Era el tipo de truco que hacía que cada bocado supiera a gloria. Pero, ¿sacar la tarta del molde sin que se produjera un desastre? Eso era un truco propio. Antes de que el papel de pergamino se apoderara de los cajones de las cocinas y las estanterías de las panaderías, había otro héroe en la ciudad: el papel encerado. Forrar un molde para tartas con papel encerado era el secreto para el desmoldado más limpio que jamás hayas visto. Olvídate de engrasar y rezar. Los pasteleros caseros trazaban el fondo del molde sobre el papel encerado, lo cortaban a medida y lo colocaban plano antes de verter la masa. Una vez horneado, el pastel salía, liso como la seda, sin bordes rasgados, sin esquinas pegadas, sin angustias. Funcionaba a las mil maravillas, sobre todo en los años en que cada porción tenía que valer y no había lugar para repetir. Y lo que es mejor, el papel encerado podía reutilizarse varias veces si se tenía cuidado, aunque nadie tenía elección. Y no se trataba solo de ahorrar tiempo, se trataba de conservar las pequeñas alegrías. Hablando de alegrías, espere a oír lo que los viejos cocineros sureños solían hacer con la harina incluso antes de que llegara a la olla. La mayoría de la gente piensa que la salsa es solo harina, grasa y líquido. Eso es técnicamente cierto, pero en su día, algunas personas sabían cómo hacerlo cantar. ¿El truco? Tostar primero la harina,
Se trataba de un elemento básico de la cocina sureña que añadía un profundo sabor a nuez que el roux normal no podía igualar. Se ponía la harina en una sartén seca y se removía constantemente hasta que se doraba y olía casi a frutos secos tostados. Solo entonces se añadía a la grasa, generalmente grasa de tocino o manteca, y por último se mezclaba con el caldo o la leche. El sabor que salía de aquella olla era mágico. Hasta los platos más sencillos, como las galletas y la salsa, adquirían de repente una profundidad y una riqueza que se pegaban a las costillas. Hacía que las comidas fueran memorables. El tipo de sabor que te hacía cerrar los ojos y asentir con la cabeza como sí, ese es. Pero si quieres hablar de sabor rico y ahumado, no puedes dejar de lado el oro de la cocina que la gente solía guardar en una lata justo en la estufa. ¿Esa lata al lado de la estufa? Eso no era basura, era un tesoro. La grasa de tocino era oro líquido en las cocinas de mediados de siglo, guardada después de cada fritura y reutilizada en casi todo. ¿Quieres patatas fritas crujientes? Grasa de tocino. ¿Quieres un pan de maíz que te haga creer en las segundas raciones? Grasa de bacon. ¿Quieres galletas con un toque dulce ahumado que funcione? Lo ha adivinado. La gente la guardaba en una vieja lata de café, colaba los trocitos y la dejaba endurecer hasta el siguiente uso. Era gratis, sabroso y mantenía la comida interesante cuando los ingredientes escaseaban. Algunas personas incluso hacían palomitas en él para disfrutar de un aperitivo salado y sabroso en la noche de cine que parecía mucho más elegante de lo que era. Y lo mejor, nunca se tiraba, ni una gota. Se trataba de aprovechar al máximo lo que se tenía. Hablando de conservación, había otro pequeño héroe silencioso trabajando entre bastidores, el papel encerado y lo que hizo por la fiambrera americana. Puede que el envoltorio de plástico se haya impuesto hoy en día, pero en la época dorada de las fiambreras, el papel encerado reinaba por encima de todo. Envolver el sándwich en papel encerado no era solo un vestigio de la cocina de tu abuela. Era la forma de mantener el almuerzo crujiente, fresco y perfectamente fresco hasta que sonara el timbre. A diferencia del plástico, el papel encerado dejaba respirar el bocadillo lo suficiente para que el pan no se empapara y la lechuga se mantuviera crujiente. En los años 50, todos los padres y alumnos sabían que el crujido del papel encerado significaba que algo bueno estaba por llegar. Jamón y queso, mortadela y mostaza, o incluso un trozo de pastel de carne frío de la noche anterior, todo envuelto cuidadosamente como un pequeño regalo. Puede que no parezca gran cosa, pero ese toque extra marcaba la diferencia. Significaba que a alguien le importaba. Y resulta que conservar los bocadillos era solo el principio del genio creativo de aquella época. La verdadera magia llegaba cuando llegaba la hora del postre y el congelador jugaba un papel estelar. Las cubiteras no solo servían para el agua. En las cocinas donde el espacio era reducido y los electrodomésticos limitados, congelar la masa de las galletas en esos pequeños compartimentos era una jugada francamente brillante. Podías coger la masa, meterla en la bandeja y congelar porciones perfectas listas para sacar y hornear en cualquier momento. ¿Tienes invitados? Saca unos cubitos. ¿Un antojo de medianoche? En 10 minutos tendrás galletas calientes sin ensuciar nada. Esta era la preparación de comidas antes de que tuviera nombre. A los padres les encantaba, a los niños les encantaba aún más. Y lo mejor, evitaba que te comieras todo el lote de una sentada, lo cual, seamos sinceros, siempre era un riesgo. Estas bandejas hacían que el postre pareciera manejable, especial y un poco furtivo. Y si eso le pareció ingenioso, espere a saber lo que la gente hacía para que la leche durara un poco más, sobre todo cuando la refrigeración aún era un lujo. En la década de 1930, la leche se agriaba rápidamente. No todo el mundo tenía un frigorífico que funcionara, e incluso si lo tenían, no siempre funcionaba de forma fiable. ¿Qué hacía la gente? Hervir la leche. Parece sencillo, porque lo es, pero funcionaba a las mil maravillas. Hirviendo la leche a fuego lento y dejándola enfriar, se podía alargar su vida durante días. Esto suponía una gran diferencia cuando se trabajaba con raciones escasas y un largo camino hasta la tienda. La leche hervida no solo se conservaba mejor,
sino que su sabor cambiaba ligeramente y se volvía más suave y agradable para el estómago. Algunos incluso la utilizaban para hacer chocolate caliente o natillas porque tenía un sabor más suave. Claro que requería un poco más de trabajo, pero de eso se trataba. La gente de entonces no solo cocinaba, sino que pensaban estrategias, conservaban, y esa misma agudeza mental se aplicaba también a la repostería, donde incluso la mantequilla necesitaba un pequeño retoque. Antes de que los procesadores de alimentos y los cortadores de pastelería formaran parte de cada registro de bodas, la gente tenía que ser creativa, especialmente al hacer galletas. Uno de los mejores trucos de la época de la depresión, rallar mantequilla fría directamente en la mezcla de galletas. Se cogía una barra fría, se pasaba por un rallador de caja como si fuera un bloque de queso y se doblaban los pequeños rizos en la harina con la mano. De este modo, la mantequilla se mantenía fría y se distribuía uniformemente, lo que se traducía en galletas tiernas y hojaldradas que se hinchaban como si estuvieran hechas en una cocina rural, sin herramientas sofisticadas, sin atajos, solo cocina inteligente de gente que sabía lo que hacía. Con este método se conseguía siempre un borde dorado y un interior suave. Hacía que hornear pareciera un arte y un acto de paciencia. Pero cuando se trataba de estirar la carne en una comida que duraba toda la semana, eso requería un tipo totalmente diferente de creatividad y a veces significaba aplastar una galleta o dos. En la época en la que el pastel de carne era más una cuestión de supervivencia que de comodidad, había un truco que hacía que durara un poco más, y provenía de la lata de galletas. Las galletas de soda, las que se mojaban en la sopa, se trituraban y sustituían al pan rallado, no solo porque eran más baratas, aunque sin duda lo eran, sino porque daban al pastel de carne una textura más ligera y ayudaban a unirlo todo de maravilla. La gente guardaba hasta la última galleta de una fiesta o de la bandeja del almuerzo, las aplastaba con un rodillo y las mezclaba con la carne picada, los huevos, las cebollas y los condimentos que tuvieran a mano. Era un cambio fácil que no costaba nada si ya tenías una caja en la despensa. Y lo que es mejor, absorbían el jugo como una esponja, lo que hacía que cada porción llenara más de lo debido. Este tipo de pensamiento ahorrativo en la cocina estaba en todas partes y se extendía hasta las sartenes, especialmente en el sur, donde había una forma determinada de tratar el hierro fundido antes de hornear algo especial. Si alguna vez te has preguntado por qué el pan de maíz de tu abuela tenía ese borde crujiente perfecto, del tipo que te hace coger una segunda rebanada antes de terminar la primera, probablemente tenía que ver con una cosa: manteca de cerdo. Más concretamente, una sartén de hierro fundido precalentada con manteca de cerdo antes de que la masa entrara en contacto con ella. Esto era el evangelio en las cocinas sureñas mucho antes de que nadie oyera las palabras antiadherente. La manteca chisporroteaba cuando la masa entraba en contacto con la sartén, formando al instante una corteza dorada y crujiente que daba paso a un centro suave y humeante. Era algo más que sabor, era textura, era técnica, era tradición, y convertía un plato ordinario en algo inolvidable. Algunos cocineros incluso le daban vueltas a la manteca en la sartén y la dejaban calentar en el horno hasta que prácticamente humeaba. Esa era la señal: verter, hornear, servir y ver cómo desaparecía. Hoy en día ese truco casi se ha olvidado, pero entonces era la diferencia entre una buena cena y una legendaria. Y cuando se trataba de postres, había otro truco que llevaba los pasteles a nuevas cotas, literalmente. El pastel de ángel es uno de esos postres que parecen delicados pero exigen precisión. Antiguamente los pasteleros tenían un truco para evitar que se convirtiera en un triste bizcocho después de hornearlo. Lo ponían boca abajo sobre una botella de refresco, sin rejilla de enfriamiento, sin soporte de lujo, solo la botella de cerveza de raíz, con el cuello por delante, en el tubo central del molde. Así, la gravedad hacía su trabajo. Cuando el pastel se enfriaba, se mantenía alto y aireado, con esa perfecta textura esponjosa que prácticamente flotaba en el plato. El pastel de ángel era ligero, claro, pero también era un asunto serio en las cocinas de mediados de siglo.
Había que montar las claras a punto de nieve, doblarlo todo con cuidado y confiar en que el biberón hiciera su trabajo al final. Era un rito de iniciación para los panaderos caseros. Y si tu cocina olía a vainilla caliente y azúcar después de sacarla del horno, había un toque final más, uno que no iba sobre el pastel, sino que flotaba por toda la casa. Las velas eran un lujo en los años de la guerra, y los ambientadores no se compraban en las tiendas. Así que cuando la gente quería que sus casas olieran bien, recurrían a algo que ya tenían en la cocina: cáscaras de manzana. Al hervirlas suavemente en una olla de agua, a veces con una ramita de canela o un poco de clavo, desprendían un aroma cálido y dulce que llenaba la casa. Olía a comodidad, a postre, como si alguien estuviera a punto de sacar una bandeja con algo delicioso, aunque no hubiera nada horneándose. Era el tipo de truco que aprendías de tu vecina o que veías hacer a tu madre sin necesidad de preguntar por qué, simplemente tenía sentido. La gente se las apañaba con lo que tenía, y si eso significaba sacar un poco de alegría de los restos de fruta, que así fuera. Era fácil, frugal y de alguna manera mejor que cualquier cosa que salga de un bote de spray hoy en día. Y al igual que con los ambientadores, condimentar la carne era otra área en la que la gente aprendió a ser creativa, con algo tan simple como el zumo de tomate. Cuando no podías permitirte un buen filete, lo mejor que podías hacer era encontrar la manera de que un filete duro supiera como si estuviera en un asador. Ahí es donde entraba en juego el zumo de tomate. No solo servía para beber o como base de sopas. Los cocineros descubrieron que también podía romper las fibras musculares de las carnes más duras, convirtiendo un filete duro en algo tierno y sabroso. La acidez del zumo de tomate funcionaba como un adobo suave, y, cuando se dejaba en remojo durante unas horas, se notaba la diferencia. Además, añadía un toque de brillo a la carne que se agradecía especialmente en épocas en las que era difícil conseguir especias. Algunas familias alargaban aún más el efecto utilizando tomates guisados o añadiendo un chorrito de vinagre si se quedaban sin zumo. Era inteligente, eficaz y daba a las comidas económicas un poco de estilo. Pero si había algo que había que hacer bien en aquella época, era el pan, y mantenerlo blando mientras subía requería un poco de magia culinaria de la vieja escuela. Antes de las máquinas de hacer pan y los hornos de inyección de vapor, solo había un bol, un poco de masa y un poco de paciencia. Pero los panaderos caseros de principios del siglo XX conocían un secreto para que sus panes quedaran ligeros, esponjosos y subieran como la espuma: poner un paño húmedo sobre la masa mientras reposaba. Este truco actuaba como un cajón de fermentación casero, reteniendo la humedad y el calor suficientes para evitar que la masa se secara o formara una costra antes de tiempo. Las toallas se humedecían con agua caliente y se colocaban sin apretar sobre los cuencos, a veces cerca de la luz piloto de una cocina de gas o envueltas en un edredón para aislarlas. Era sencillo, gratuito y sobre todo funcionaba. La masa se mantenía blanda, se expandía uniformemente y se horneaba como en una cocina profesional. Podía parecer solo otro trozo de harina y levadura, pero ese pequeño paño era la diferencia entre el pan que te alimentaba y el pan que alimentaba tu alma. Y una vez que la hogaza estaba en el horno, era hora de centrarse en los laterales, sobre todo si querías que las verduras se salieran del plato. Mucho antes de que la fotografía de alimentos se apoderara de nuestras pantallas, las amas de casa de la década de 1940 ya eran maestras de la presentación. Uno de sus trucos más infravalorados: sumergir las verduras en agua helada. Después de escaldar verduras como judías verdes, guisantes o brócoli durante 1 o 2 minutos en agua hirviendo, las sumergían inmediatamente en un cuenco de agua helada para detener el proceso de cocción. ¿El resultado? Verduras que conservaban su textura, sus nutrientes y, lo que es más impresionante, su color brillante y natural. Nada de judías de color verde militar. Este truco conserva la frescura de la cosecha, ya sea para una cena o simplemente para servir a la familia. Mejor aún, ayudaba a preparar las verduras con antelación para la nevera o el congelador, si tenías la suerte de tenerlos. Y aunque el plato principal se llevaba la mayor parte de la gloria, pequeños detalles como este
hacían que toda la comida pareciera más cuidada. Por supuesto, si querías que tus ensaladas se mantuvieran crujientes y refrescantes, había otro truco de la vieja escuela escondido en el cajón de las verduras. El apio puede parecer lo último por lo que preocuparse, pero si creciste viendo a tu madre o a tu abuela envolver esos tallos en papel de aluminio, sabías que no se trataba solo de tradición, se trataba de mantener las cosas frescas de la manera correcta. Se trataba de un truco clásico del frigorífico que se transmitía de generación en generación, sobre todo antes de que los cajones para las verduras se convirtieran en un elemento estándar. Envolver bien el apio en papel de aluminio ayudaba a retener la humedad suficiente para que no se marchitara, al tiempo que permitía la salida de gases para que no se pusiera viscoso. La diferencia era de la noche al día. El apio envuelto en papel de aluminio se mantenía ágil, crujiente y listo para la ensalada de pollo o las bandejas de aperitivos durante más de una semana, mientras que el apio sin envolver se volvía rápidamente mustio y triste. Era el tipo de pequeña cosa que silenciosamente marcaba una gran diferencia en las cocinas donde el desperdicio no era una opción. Pero este tipo de trucos no se limitaban a las verduras. Cuando en la despensa escaseaban alimentos básicos como los huevos y el aceite, a los panaderos caseros se les ocurrió algo inesperado que cambió los pasteles para siempre. Hoy en día, la mayonesa en los pasteles puede parecer un atrevimiento, pero en tiempos de guerra y racionamiento, era algo brillante. Los huevos y el aceite eran preciosos, a veces imposibles de conseguir, pero la mayonesa se podía conservar en la despensa, hecha de aceite, huevos y vinagre. La mayonesa servía para añadir humedad, grasa y riqueza a los pasteles sin necesidad de romper un huevo o verter una sola gota de aceite. Era especialmente popular en las recetas de tartas de chocolate, en las que la ligera acidez de la mayonesa se transformaba en un sabor intenso y cremoso que sorprendía a casi todo el mundo. La gente se mostraba escéptica hasta que la probaba. Entonces, se convirtió en una receta obligada. No se trataba de recortar gastos, sino de hacerlo con creatividad. Una solución nacida en la depresión que, de algún modo, mejoraba el pastel en lugar de empeorarlo. Y no se limitó al postre. El mismo sentido del sabor ingenioso se podía encontrar colgado justo encima de la puerta de la despensa, secándose suavemente en bolsas de papel. Las hierbas frescas están muy bien, pero cuando vives de tu huerto de la Victoria y tratas de estirar lo poco que tienes, secar hierbas se convirtió en una necesidad. Y no basta con ponerlas en una toalla. Había un sistema. La gente recogía manojos de albahaca, tomillo o perejil. Los metía en bolsas de papel de estraza. Les hacía unos agujeros y los colgaba boca abajo en un rincón seco de la cocina o la despensa. Este truco mantenía el polvo alejado de las hierbas y permitía que se secaran lenta y uniformemente. Sin equipo especial, ni electricidad, solo tiempo y corriente de aire. Una vez secas, se desmenuzaban y se envasaban, listas para dar un toque de vida a sopas, guisos, asados, de todo. De este modo, el huerto se convertía en una fuente de sabor durante todo el año y se ayudaba a las familias a ser autosuficientes. Algunas personas siguen confiando en ella hoy en día, y es fácil entender por qué. Pero a pesar de toda la creatividad que se ponía en estirar los ingredientes, a veces se trataba de aprovechar al máximo lo que ya se había utilizado, como ese último poco de café frío en la cafetera. Antes de que existieran los vasos de doble pared y las cafeterías de moda que vendían café frío por litros, existía la cubitera. Y si eras de los pocos listos, sabías exactamente qué hacer con esa última media taza de café sobrante. Lo vertías en la cubitera, lo congelabas y ya tenías los ingredientes perfectos para un café helado que nunca se aguaba. Era eficiente, frugal y francamente genial. En lugar de tirar el café frío, ocurría a menudo. Lo convertías en algo aún mejor. Ponías unos cubitos en un vaso de leche o de café frío y de repente tenías una bebida fría que se volvía más fuerte a medida que el hielo se derretía. Algunos incluso añadían un poco de canela o azúcar a los cubitos antes de congelarlos para darles un toque especial.
Era uno de esos trucos de cocina silenciosos que hacían que cada sorbo pareciera un capricho. Y hablando de caprichos, nada impresionaba tanto a los comensales como cubrir un postre casero con nata montada, sobre todo si se hacía sin nata. En los tiempos en que la nata era demasiado cara o difícil de encontrar, la gente se volvía creativa y surgía la magia de la nata montada de imitación. Todo lo que se necesitaba era una lata de leche evaporada, enfriada durante la noche hasta que estuviera helada. Luego, con un batidor manual o un poco de grasa, se batía hasta que quedaba esponjosa como un sueño. Se añadía un chorrito de vainilla, tal vez una cucharada de azúcar, y se obtenía una cobertura con un aspecto y un sabor lo bastante parecidos a los de verdad como para engañar a cualquiera. Era ligero, dulce y perfecto para tartas, pudines o un cuenco de fruta fresca. Era el ingenio de los tiempos de guerra en su máxima expresión. Hacer algo de casi nada y hacerlo con estilo. A las familias les encantaba porque era asequible. A los niños les encantaba porque era un postre. Y lo mejor, ofrecía a la gente la oportunidad de probar algo elegante en una época en la que lo elegante era difícil de encontrar. Pero no solo había que ahorrar en postres. Los productos frescos también necesitaban un poco de ayuda, y la solución estaba en el cajón de la cocina. Puede que la lechuga no parezca el tipo de producto que necesita una estrategia de conservación, pero pregunte a cualquiera que haya vivido el boom de los frigoríficos y los días de las neveras metálicas anteriores, y le dirá, la lechuga empapada lo estropea todo. Por eso, guardar la lechuga con una toalla de papel se convirtió en uno de los secretos de la cocina. Se lavaban y secaban las verduras. Se colocaba una toalla de papel en el recipiente o la bolsa y se dejaba que hiciera el trabajo pesado. La toalla absorbía la humedad, evitaba que las hojas se pusieran viscosas y lo mantenía todo crujiente y listo para la siguiente ensalada o sándwich. Funcionaba a las mil maravillas. Este truco fue especialmente popular durante el apogeo de las fiestas de Tupperware en los años 50 y 60, cuando los frigoríficos eran pequeños y el desperdicio de comida no era una opción. Las amas de casa comparaban trucos como este del mismo modo que hoy se intercambian recetas. Era sencillo, brillante, y salvó más de una ensalada de la basura. Y si la lechuga necesitaba ese tipo de atención, los huevos, especialmente los escalfados, requerían otro nivel de delicadeza. Escalfar huevos parece sencillo hasta que lo pruebas. Entonces te das cuenta de que es una de las tareas del desayuno más temperamentales que existen. A menos, por supuesto, que conozcas el truco del vinagre. Una cucharada de vinagre blanco en agua hirviendo era suficiente para conseguir que un huevo se mantuviera entero y limpio, en lugar de convertirse en un fantasmal remolino de claras. Desde la década de 1940 hasta la de 1970, el vinagre fue un ingrediente básico en comedores militares, cafeterías y cocinas domésticas. El vinagre actuaba como una suave barandilla, apretando las proteínas y ayudando a que el huevo adquiriera esa bonita forma de lágrima. No se necesitaban tazas de silicona ni técnicas para remover el agua. Solo calor, un chorrito de vinagre y una mano cuidadosa. Era el tipo de desayuno que parecía elevado pero que nacía de la sencillez y la practicidad. Y cuando se trataba de conservar las cosas un poco más, especialmente ingredientes caros como el queso, había otro truco que implicaba un tipo de recubrimiento completamente diferente. El queso no era algo que se desperdiciara, no durante la Gran Depresión, no durante el racionamiento en tiempos de guerra, y ciertamente no cuando la refrigeración era un lujo quisquilloso. Así que la gente encontró una forma sencilla de evitar que el queso se enmoheciera, y era con mantequilla. Después de cortar un bloque de queso, se untaba la superficie expuesta con una fina capa de mantequilla ablandada. De este modo se sellaba el aire y la humedad y se prolongaba la conservación durante días o incluso semanas. Era un acto de conservación silencioso que funcionaba sorprendentemente bien. Algunos guardaban el queso en una vasija de barro, otros lo envolvían en papel encerado o en un paño empapado en vinagre. Y la mantequilla era un truco que funcionaba en todas partes. Evitaba que el cheddar sudara, que el gouda se ablandara y que todo lo demás se pusiera verde antes de tiempo.
Era un tipo de cuidado y atención que no siempre vemos en nuestro mundo de hoy. Y hablando de cuidado, hablemos del arroz, concretamente de cómo un humilde paño de cocina convirtió un desastre pegajoso en un milagro esponjoso. Si alguna vez el arroz te ha quedado gomoso, pegajoso o simplemente triste, probablemente te hayas perdido un truco que los profesores de economía doméstica solían recomendar: colocar un paño de cocina húmedo sobre la olla de arroz cocido. Una vez que el agua se había evaporado y el fuego estaba apagado, se colocaba una toalla limpia y húmeda entre la olla y la tapa. Así se absorbía el exceso de vapor y se mantenía el calor, lo que permitía que el arroz siguiera cociéndose suavemente sin apelmazarse. Era como dar al arroz un abrazo cálido y suave, haciendo que cada grano se mantuviera erguido y separado. No se trataba de una técnica extravagante, sino de la genialidad cotidiana de quienes cocinan con esmero, no con artilugios. El resultado: granos esponjosos y separados tan perfectos como los de cualquier arrocera de lujo. Era una técnica transmitida en silencio, el tipo de cosas que se aprenden en las clases de cocina del instituto o de una abuela que sabe cómo sacar el máximo partido a cada comida. Funcionaba con arroz blanco, integral e incluso pilaf. Resultaba especialmente útil cuando solo se disponía de hornillos, porque, lo creas o no, a veces hasta la tarta salía del quemador en lugar de salir del horno. Había veranos largos y calurosos en los que encender el horno parecía un castigo. Era entonces cuando los cocineros ingeniosos sacaban la sartén de hierro fundido y hacían magia directamente en el fogón. Hornier. Una tarta en el fogón puede sonar extraño hoy en día, pero era un truco común cuando la electricidad estaba racionada o las cocinas no tenían hornos fiables. El hierro colado mantenía el calor como ninguna otra cosa, y con una tapa encima, o a veces una segunda sartén volteada, se conseguía un horno improvisado. Las tartas de fruta eran las que mejor funcionaban, sobre todo cuando se utilizaban rellenos espesos, como manzanas o bayas, que podían cocerse a fuego lento y verterse en una corteza dorada a la perfección en el fogón. Era una tarta sin sudor, y seguía sabiendo como algo recién sacado del escaparate de una panadería. Se puede echar de menos el aroma que llena la casa cuando una tarta está en el horno, pero no los resultados. Y cuando llegaba el momento de exprimir una bebida o alegrar un plato, había otra cosa de la vieja escuela que merecía la pena recordar, cortesía de los gilipollas de los refrescos de todo el mundo. Cuando las fuentes de soda eran el corazón de todas las farmacias de pueblo, había un pequeño truco que nunca fallaba: aplastar los cítricos antes de exprimirlos. Limones, limas, naranjas, usara lo que usara. Un rápido rodillo sobre el mostrador con la palma de la mano ayudaba a romper las membranas internas, aflojando el zumo y haciendo que cada exprimido fuera más productivo. Era sutil, rápido y marcaba una diferencia notable. Cada gota contaba, sobre todo cuando los cítricos frescos no eran baratos, y cada chorrito servía para dar sabor a las bebidas, las salsas o la repostería de los domingos. Algunos sibaritas incluso calentaban la fruta durante 10 segundos con agua caliente para obtener un rendimiento extra. Este pequeño ritual pasó de los mostradores de las fuentes a las cocinas domésticas, donde la gente aprendió que la fruta laminada era tan útil para la limonada como para el merengue de limón. Pero las pequeñas victorias no acabaron ahí, porque cuando las galletas salían del horno, no pasaban por una rejilla de lujo. Iban directamente sobre papel de estraza. Ese fondo crujiente y mantecoso que recuerda de las galletas de su infancia, no provenía de una bandeja para hornear de alta gama o de una rejilla para enfriar chapada en oro. Venía de bolsas de papel marrón, cortadas y colocadas sobre la encimera. Una vez que las galletas estaban hechas, se deslizaban sobre el papel, donde el exceso de mantequilla se impregnaba lo suficiente para darles ese borde exterior crujiente y mantener el centro blando. Era un truco informal, incluso perezoso, pero daba resultados. La gente reutilizaba bolsas de la compra, envoltorios de panadería e incluso bolsas de papel de la tienda de la esquina. Era una forma de hornear que se adaptaba a lo que uno tenía.
y en los hogares en los que se horneaba en grandes cantidades, porque venía todo el mundo a casa, o porque una vez que el horno estaba caliente, se hacía la cuenta, ayudaba a enfriar grandes lotes en un santiamén. Era nostálgico, sencillo y simplemente funcionaba. Pero si quieres hablar de cómo mantener los productos horneados en su mejor momento días después, hay otro humilde truco que la gente utilizaba y sigue siendo tan inteligente ahora como entonces. Te sorprendería lo que puede hacer una simple rebanada de pan o un trozo de manzana dentro de un molde. Antes de que existieran los recipientes herméticos y los conservantes, este era el método más utilizado para mantener los pasteles suaves y húmedos días después de hornearlos. Se colocaba el pastel en el molde o en un plato, se cubría con papel de aluminio o una cúpula y se colocaba al lado una rebanada de pan de molde o unos trozos de manzana. El pan o la manzana actuaba como un imán de humedad. En lugar de secarse, el pastel absorbía la humedad suficiente para mantenerse tierno y fresco, mientras que el pan se endurecía y secaba. Esto ocurría sobre todo con las tartas de cumpleaños, las tartas de merienda y todo lo que se hacía en grandes cantidades. Este pequeño y silencioso acto de conservación podía significar la diferencia entre una decepción seca y otra rebanada perfecta con el café de la mañana. Era de baja tecnología, bajo coste y gran impacto, igual que los 30 trucos de cocina olvidados que desempolvamos del pasado. No se trataba solo de trucos, sino del legado de manos ingeniosas, tiempos difíciles y corazones llenos de sabor. Si alguno de estos trucos te ha traído un recuerdo o te ha dado una nueva idea de cocina, déjalo en los comentarios como si estuvieras transmitiendo un secreto de familia. Y no olvides darle a me gusta al video y suscribirte para ver más.